Y cuánto más en esta fiesta que se está celebrando la Torá misma, la Escritura, la entrega allá en Sinaí de estas tablas que Moshe recibió directamente del Creador del Universo y que nos transmitió y que siguen tan vigentes y tan potentes hasta el día de hoy. Y un hecho relevante en los tiempos de Yeshua, en este día de Shavuot, estaban los 120 reunidos ahí en el templo, que era el lugar de convocación donde se reunía el pueblo de Israel, y fueron todos llenos del espíritu de santidad del Ruach HaKodesh, y milagrosamente comienzan a hablar en idiomas que se conocían en todas partes del mundo antiguo. Por lo tanto, es un día muy, muy importante y que debemos destacar en la agenda y en nuestro itinerario del año. Yendo a lo que me corresponde a mí, el título de este breve estudio, que es un estímulo para que ustedes sigan profundizando más adelante en el tema, se llama La Biblia, mito o realidad. ¿Qué es lo que piensa usted? Y a modo de introducción voy a seguir el ejemplo de nuestro nuevo maestro Mario. Voy a hacer una breve oración para pedir ayuda y socorro de lo alto. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tu mandamiento y nos has ordenado celebrar la fiesta de Shavuot, y especialmente hablar de tus escrituras. Así que, Padre Celestial, te pido tu ayuda, tu inspiración, que salgan palabras de mi boca de instrucción, de crecimiento, y que sea de beneficio para todos, para mí y para todos mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien. La Biblia es el libro que más se ha vendido en toda la historia. Millones de personas piensan que la Santa Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. Ciertamente, la Biblia misma lo dice y lo señala en muchas partes, que es la palabra inspirada de Dios. Muchos otros le tienen una gran estima solo como una muy buena colección de libros escritos antiguos y famosos y que pertenecen a la literatura universal. Millones de Biblias, cientos de miles, en numerosas traducciones son vendidas cada año. Este libro ha sido traducido a más de 2.000 idiomas y dialectos alrededor de todo el mundo desde hace muchos años. Por sí sola, la Sociedad Bíblica Americana es una organización sin fines de lucro, fundada en 1816, ha distribuido aproximadamente, hermano, hasta la actualidad, cerca de 5.000 millones de textos bíblicos. Hay un diccionario bíblico que hace notar lo siguiente: de todos los libros que la humanidad ha conocido, ninguno ha ejercido tanta influencia como la Biblia. Incluso es el primer libro impreso. Cuando se inventaron los tipos para hacer la impresión, el primer libro que pasó por una imprenta fue precisamente la Escritura. La imprenta inventada por Gutenberg. La Biblia, el primer libro impreso en la historia de la humanidad. Autores famosos han tomado de la Biblia tema para realizar muchas creaciones. Autores famosos han tomado, ¿cierto?, obras de teatro, música, literatura, cine, televisión. Tienen muchos temas desarrollados que emanan desde las escrituras. Complejos movimientos filosóficos también se basan en las escrituras. Libro inmortal que ha enjugado las lágrimas del triste e iluminando la risa de la gente que es alegre. La Biblia ha dado el material para los grandes catedrales de la Edad Media, por ejemplo, y ha sido la base de innumerables empresas misioneras en todo el mundo. Hay otro diccionario que dice lo siguiente: nadie puede ser considerado letrado, culto, sin tener un conocimiento básico de las escrituras.
Ahora en países donde la religión prevaleciente no es cristiana, para que alguien pueda ser considerado una persona educada, culta, es necesario que tenga un conocimiento elemental, algo básico de la Biblia. Por ejemplo, todas las personas educadas necesitan entender qué se quiere decir cuando alguien habla de una contienda entre David y Goliat. O si una persona que tiene la sabiduría de Salomón es una persona inteligente o es una persona necia. Eso es básico en la cultura general de hoy en día, en cualquier parte del mundo. Hombres de Estado, políticos, filósofos, poetas y hasta los astronautas que han orbitado la Tierra, incluso muchos han llegado hasta la Luna, han citado las Sagradas Escrituras. Gente de todos los niveles sociales, culturales y económicos han encontrado en las páginas de la Biblia las palabras apropiadas para innumerables tipos de situaciones. Cuando están alegres, cuando están tristes, cuando quieren profundizar un tema, resulta una herramienta apropiada para apoyarse en él. Su profundo contenido suele ser la compañía perfecta para momentos de asombro e inspiración, tensión y angustia, incluso en la confusión y la duda, ahí también está presente la Sagrada Escritura. A pesar de todo lo que hemos dicho y toda la atención que se le presta a la Biblia, a las Escrituras, su verdadero valor e importancia no se aprecia realmente en su verdadera dimensión. Cuando examinamos esta situación un poco más detenidamente, vemos y nos damos cuenta que las Escrituras, ¿no es cierto?, la Biblia es elogiada, incluso reverenciada, pero a pesar de eso, aún así, la Biblia pocas veces es leída y menos aún entendida correctamente como debiera ser. Mucha gente colecciona Biblias en sus casas, la gente religiosa especialmente. Pero aunque suene extraño decirlo, rara vez la leen. La tienen ahí como un libro sagrado, bonito, incluso algunos lo dejan abierto por ahí, en el Salmo 91, por décadas, por años, la Biblia ahí en un lugar, en un mueble, y sin siquiera leerla. Otros se la pasean día entero debajo del brazo, como un amuleto, ¿no es cierto? Como una demostración de que es una persona religiosa, apegada a Dios, pero que rara vez se dedica a investigar qué es lo que dice ese libro en sus páginas. La mayor parte de la humanidad entonces es una humanidad iletrada bíblicamente hablando. No conocen las escrituras. No son pocos los relatos sobre la gran ignorancia que existe acerca de lo que la Biblia dice exactamente. Hubo una encuesta hace algunos años atrás y el resultado raya entre lo patético y lo cómico. Por ejemplo, a algunas personas se les preguntó por Sodoma y Gomorra, y no pocos contestaron de que era una pareja de novios. ¿Mm? Otra respuesta cómica es que las epístolas de Pablo eran las esposas que tenía Pablo. Lo que les voy a decir ahora lo escuché yo cuando era evangélico. ¿Ah? Pablo y Silas, a su esposa, viajaban por todas partes predicando el evangelio. Silas era un apóstol igual que Pablo, pero en la mente de las personas el nombre Silas lo asociaban como que era una señora, una dama, un hermano. Entonces, en el mundo religioso incluso, existe mucha ignorancia respecto de las escrituras. Son poquísimas las personas que en realidad toman en serio lo que dicen las escrituras y la aceptan tal cual es. ¿Qué es la Biblia? Esencialmente es un manual de instrucciones que el Todopoderoso nos dio, nos otorgó gratuitamente para guiarnos en nuestro paso por esta vida. Eso es un manual de instrucciones, un catálogo. ¿Mm?
un listado de instrucciones, leyes, reglamentos, estatutos, ordenanzas que le dan viabilidad a una sociedad humana. La Biblia misma afirma su autoridad divina como la propia palabra del Eterno. Revela el propósito de nuestra existencia, alcanzar el asombroso potencial que el Eterno le ha dado al hombre. Un potencial infinito que lo puede llevar desde una condición humana finita, ¿no es cierto?, perecedera, a trasladarlo hasta la vida eterna, para vivir eternamente en un estado superior en el futuro. Pregunta que nos tenemos que plantear: ¿puede la Biblia resistir algún examen minucioso, profundo que nosotros podamos hacerle? Yo, como soy contador, podría decir, ¿la Biblia soportaría una auditoría para determinar si realmente cumple con lo que dice que es? Bueno, este es el propósito, en parte, de lo que pretendo comentar ahora. Entonces, como dije, ¿es la Biblia un mito, como son las leyendas griegas, filosóficas, o son hechos reales que son verdaderos y que pueden ser demostrados? La Biblia, hermanos, los escritos, tanto la Mikra, la Tanaj, como el Brit Hadashah, es la única estructura antigua, bien organizada y auténtica en la cual encajan todos los datos de la historia. La Biblia no registra toda la historia, registra algunos eventos históricos. De hecho, hay gigantescos vacíos de historia ausentes en las escrituras. Sin embargo, la Biblia y lo que ella revela de la prehistoria hasta la actualidad, nadie puede verdaderamente negarla. Y no se puede entender la historia tal como la conocemos si no se han leído las escrituras. Ninguna fuente secular nos puede ayudar tal como lo hace la Biblia, la escritura. Entonces, ¿qué piensan los hombres modernos acerca de las escrituras? La mayoría está de acuerdo que es un libro para los religiosos. La gente que le gusta la fe, la religión, esconderse, ocultarse detrás de una careta de alguna religión. De hecho, las religiones crean sus propias versiones de la Biblia. Tenemos la Biblia que usan los testigos de Jehová, por ejemplo, ese movimiento que reúne a millones de personas. Tenemos la Biblia católica, como la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén. En el mundo protestante se usan mucho las versiones de la Biblia Reina Valera en todas sus ediciones. Desde la más conocida, 1909, la del 1960, la del año 1995, la versión del año 2000 y un largo, etcétera. ¿Se fija? Y bueno, todos se van acomodando y usan, entre comillas, la verdadera, la que más les gusta a cada religión. Por siglos, incluso en el siglo de las luces, en el Renacimiento, el mundo occidental aceptaba sin cuestionar en lo absoluto la exactitud histórica del relato bíblico. Por ejemplo, del Jardín del Edén, del diluvio, de la Torre de Babel, la historia de los patriarcas, el Éxodo, todo eso se creía sin dudar. Sin embargo, en los siglos XVII y XVIII, movimientos intelectuales europeos comenzaron a alegar que solo a través del razonamiento humano se podía obtener el verdadero conocimiento, prescindiendo naturalmente de estas historias antiguas que estaban en la Biblia. El razonamiento científico vino a ser entonces la fuente de la autoridad, el juez definitivo de toda la verdad. En esa época la Biblia comenzó a recibir ataques directos, arteros, en contra de su autoridad y su autenticidad, y se puso en duda todo lo que estaba escrito ahí, incluso el origen y la forma como fueron escritos todos esos libros. Ya en el siglo XIX,
es decir, hace poco tiempo atrás, casi a comienzo del siglo XX, la teoría de la evolución, ¿no es cierto?, que es una fábula que trata de explicar el origen de la vida, tanto el universo, la Tierra y la vida humana. Sin un creador, por supuesto, que es producto de un proceso natural, evolutivo, que demoró miles y millones de años. Y una mayor crítica contra la vida por racionalistas alemanes, además que son antisemitas, salieron a la escena y tuvieron éxito en remover completamente en Dios y sacarlo desde todos los lugares donde se enseñaba, en los colegios, en las universidades. Dios y la Biblia fueron colocados fuera porque era una creencia y una doctrina irracional que no se podía demostrar su origen y su existencia. Estas personas, estos movimientos, estos filósofos, estos intelectuales, decían que la Biblia era simplemente una fábula judía llena de folclore, ¿no es cierto?, que fueron creados y fabricados entre el siglo IV y V antes de nuestra época. En otras palabras, que la mayoría de los libros, especialmente del Antiguo Testamento, no eran registros de la época en que dicen que fueron escritos, sino que habían sido escritos mucho tiempo después de los eventos que ocurrían y que relatan esos escritos. Muchos eruditos llegaron a negar incluso la existencia de todos otros personajes que están en la Biblia, como Adán, Noé, Abraham, José, Moshe, David y Salomón. Es decir, cuando nos acercamos al siglo XX, la Biblia perdió toda credibilidad y todo aprecio y respeto en el mundo intelectual. Así que actualmente la mayoría incluso de teólogos y ministros ven a la Biblia y a su historia con algún dejo de desconfianza. La tragedia real es que estos hombres se rehúsan a estudiar y a enseñar las lecciones vitales, ¿no es cierto?, que hay en las Escrituras y validar todas las historias reales que se relatan ahí. Los grandes hombres que aparecen en la Biblia, en los escritos, profetizaron con mucha precisión que hombres y mujeres muy instruidos, quienes se burlan de Dios y de su palabra revelada, ¿no sé?, dominarían nuestro mundo actual. Es decir, es un hecho que se anticipó y que está en la profecía. Aunque los hombres se han burlado del Creador en todas las generaciones, comenzando desde Adán, esta época en la que estamos viviendo nosotros hoy día es la peor de todas, es la que más niega la existencia de Dios. De hecho, se dictan leyes en muchos países contraviniendo todas las recomendaciones éticas y morales que nos enseñan las Escrituras. Pablo, el apóstol Pablo, Saúl, escribió en una de sus cartas, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como tal, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, se cubrió de tinieblas ese corazón que niega la existencia del Todopoderoso. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Adonai, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso está en Romanos 1:21. Aunque Pablo está hablando específicamente acerca del hombre de la antigüedad, la verdad es que eso se aplica hoy día, pero con mucha certeza. No hemos cambiado en los últimos 20 siglos. Seguimos exactamente iguales. Desde el siglo XVII y XVIII se ha producido un fondo sorprendente de conocimiento humano en todas las áreas del conocimiento, en la industria, en la ciencia, en la tecnología, filosofía, todo. Sin embargo, la búsqueda del conocimiento de Dios ha sido dejada completamente de lado. Nuestra generación sabe menos de Dios
y de lo que Él está haciendo que cualquier generación anterior a la nuestra. Los líderes modernos en la educación, la ciencia y la industria han creado un mundo centrado en la ciencia. Ellos han empujado la religión hacia el exterior de nuestra civilización. No necesitamos a Dios. Somos autosuficientes. Somos capaces de vivir sin ese folclore judío. La nuestra no es una época religiosa, no es una era religiosa, aunque algunos pueden pensar que sí lo es. Nuevamente el apóstol Pablo vio en el pasado lo que iba a suceder en estos días y dijo que la religión del tiempo del fin tiene apariencia de piedad, pero que los hombres niegan su verdadero poder. Eso léalo en 2 Timoteo 3. Los más educados del mundo actual creen que la humanidad ha sobrepasado la necesidad de creer en Dios. Ya no tememos a vivir sin Dios. Como dije, somos capaces y autosuficientes de solucionar todas nuestras carencias como civilización. Han hecho que Dios aparezca incapaz, impotente. Esto debería alarmarnos a nosotros. Es tiempo que regresemos nosotros y creamos en el Todopoderoso como lo hacemos los que estamos acá. Mucha gente está convencida de que la ciencia es la que nos va a salvar de la aniquilación, de la autodestrucción, pero no se dan cuenta que este modelo de vida apoyado en la ciencia es la que nos tiene al borde de la aniquilación. Enfermedades, falta de alimentos, las mismas guerras, la sobrepoblación, la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación de las aguas, el mar que está lleno de plástico por todos lados, desaparición de especies vegetales y animales en todas partes del planeta, es decir, con todo el conocimiento científico que hay, todavía no son capaces de dar soluciones verdaderas y reales. Nuevamente, acudimos a las palabras, en este caso, de Kefas, el apóstol Pedro, que dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pedro dice claramente que una de las características de nuestro día es una ignorancia voluntaria de Dios. O sea, la gente voluntariamente deja de creer en Dios. La verdad es que los hombres podrán saber mucho más acerca de Dios, pero prefieren elegir no conocer a Dios. ¿Qué significa esto? Pedro nuevamente nos advierte que la ignorancia voluntaria de Dios, junto con una gran expansión en todos los otros campos del conocimiento, es la causa del pronto venidero desastre final. Vamos a colapsar como civilización. De hecho, ahí en el libro de Mateo, capítulo 24, Jesús nos habla de la situación de los tiempos finales. Guerras, rumores de guerra, pestilencia, hambre, enfermedades, miedos, espantos. El clima va a ser terrible. Y esto es autodestrucción. ¿Producto de qué? De que el hombre dejó de lado a Dios y comenzó a autogestionarse a través de la ciencia. Hay un filósofo, un hombre, un intelectual muy importante, Bertrand Russell, un filósofo y reconocido agnóstico británico, escribió un libro que se llama Historia de la Filosofía Occidental. La historia de los primeros israelitas no puede confirmarse por ninguna fuente externa, dijo este señor en ese libro. No hay ninguna fuente fuera de la escritura que pueda revelar y demostrar la existencia del pueblo de Israel en la historia. Y es imposible saber en qué punto deja de ser puramente leyenda. Este señor, Russell, rechazaba la Biblia completamente como una leyenda poco confiable. En solo unas pocas palabras, aunque inicialmente este libro se imprimió en el año 1945, digo, su libro es bastante leído todavía en todas las universidades
y es considerado uno de los mejores libros de filosofía de ese tipo. Mentes brillantes y muchos jóvenes han sido instruidos en este conocimiento. La mayoría de los eruditos actuales reducen la Biblia al nivel de Homero, por ejemplo, que es mitología y leyenda. Nada más. Nada se puede demostrar. Incluso hay teólogos y ministros creyentes que están de acuerdo con eso y que han hecho de la religión solamente una filosofía y una forma de vida. Yo conozco personalmente teólogos que no creen en Dios. Enseñan teología porque les da sustento a sus vidas, nada más. Podemos encontrar evidencia nosotros, fuera de las escrituras, que demuestren que realmente lo que está escrito aquí en este libro es verdadero. Bueno, hay una disciplina científica que ha sido el mejor aliado en los últimos 2 siglos y medio para demostrar que efectivamente la escritura es real y verdadera. Me refiero a la ciencia de la arqueología. La arqueología nace en un primer lugar, en una primera etapa, como el interés que tenían muchas personas en encontrar tesoros antiguos, especialmente tesoros que contuvieran oro o plata, más que interesarle la ciencia propiamente tal. Sin embargo, cuando estos descubrimientos llegan ya a gente más erudita, más preparada, se dan cuenta de que desenterrando ruinas se pueden comenzar a descubrir y leer la historia pasada. Y uno de los primeros impulsores europeos de la arqueología fue nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte, cuando llegan a Egipto y empiezan a encontrarse con estos monumentos como las pirámides, la esfinge, las primeras momias, y empiezan a levantar desde la arena y descubrir una cantidad enorme de evidencia donde se demuestra que las civilizaciones antiguas como los egipcios, los hititas y todas esas civilizaciones que existieron en el creciente fértil comienzan a evidenciar su existencia a través de la arqueología. Y es ahí en donde se vuelve a favor de las escrituras evidencias que demuestran que los escritos bíblicos, los personajes bíblicos y toda la historia que ahí se narran cobran vida y son evidentemente demostrables. Hay libros y libros de arqueología bíblica que demuestran desde los tiempos muy antiguos hasta nuestros días evidencia tanto de la existencia del pueblo de Israel, de la época del Éxodo, de la época de los jueces, de los reyes, de las deportaciones a Babilonia, el retorno, el tiempo de la lucha de los Macabíes, las estructuras del siglo I de los tiempos de Yeshua, que nos hablan y nos demuestran de que efectivamente las piedras, los desechos de las construcciones antiguas dan evidencia potente de que la Biblia es verdadera y tiene razón. Y no es un mito, es una realidad. Por ejemplo, voy a citar un par de cositas nomás de arqueología para no extenderme mucho. El descubrimiento y hallazgo arqueológico más importante que confirma la Biblia, ¿cierto? No todos estos artefactos han sido publicados, ya que, por ejemplo, uno de los más importantes es la piedra Rosetta o la tumba del rey Tut del Antiguo Egipto. Haber descifrado la inscripción de Besitur en el siglo XIX fue uno de los avances arqueológicos más extraordinarios y el más vital para entender escritos antiguos descritos en el creciente fértil. Ese descubrimiento de esta Rosetta
abrió la puerta para que la arqueología confirmara aún más la exactitud de la Biblia. Esta inscripción se halla sobre la ladera de una montaña en la cordillera de los Montes Sacros, en Irán occidental, en la vía natural que tradicionalmente comunicaba Ecbata con Babilonia. Se trata de un monumento de 50 metros de largo y 30 de ancho, esculpido sobre la ladera de un acantilado de más de 50 metros de altura sobre el fondo del valle. La inscripción data del año 516 antes de la era actual y es un relato de cuando Darío asumió el trono persa. Este relato fue escrito en cuneiforme en 3 idiomas, babilón, elamita y persa antiguo. En el año 1835, Sir Henry Rawlinson copió y comenzó a descifrar el texto, terminando la traducción persa en 1846. Pronto él y otros eruditos fueron capaces de traducir las porciones babilónicas y elamitas. Es decir, aquí hay un solo ejemplo de muchos otros. Los legendarios hititas, que también fueron desenterrados por los arqueólogos, decían que los hititas no existían. Sin embargo, la evidencia arqueológica demuestra que el pueblo sí existió. El cautiverio babilónico también está demostrado científicamente que existió. Por lo tanto, y hablar de la guerra contra los griegos, la guerra contra los romanos, la destrucción del templo, todo eso está documentado, ¿no es cierto?, por arqueólogos, y que esas cosas han salido a la luz y están en los museos más importantes de Europa. Otro aspecto que también habla a favor de las escrituras, disculpe, voy a ver mis apuntes, son las profecías. No las voy a citar todas, voy a citar una sola, que para mí es muy relevante, que no solamente tiene que ver con un aspecto de las escrituras, sino que de la historia universal. Una de las profecías más increíbles que hay en las escrituras es acerca de Ciro, el primer gobernante del imperio persa. Ahí en Isaías 44, 28, Adonai dijo que Ciro ordenaría la reconstrucción del templo en Jerusalén. Este versículo fue escrito aún antes de que Ciro hubiera nacido siquiera, antes de que el templo incluso fuera destruido, el primero. 2 siglos más tarde esta profecía se cumplió, pero con una precisión increíble. Cuando Ciro dictó un decreto por medio del cual los judíos podían volver a Jerusalén a reconstruir el templo. Ahí está el libro de Esdras 1:1, lo puede leer en su Biblia, hermano. Los críticos bíblicos tienen entonces 2 opciones en este caso: o admitir que la Biblia es la palabra de Dios y que solo Él puede profetizar el futuro con semejante previsión, o sencillamente arguir que la profecía de Isaías fue escrita tiempo después. Pero la evidencia profética habla claramente de que la escritura, hermano, es verdadera y está demostrado fuera de la misma escritura, con evidencia científica, en la arqueología y los cumplimientos proféticos, hermano, de las escrituras. Para ir concluyendo, para darle la oportunidad a otros hermanos, a pesar de toda la atención que se le da a la escritura, a la Biblia, su verdadero valor e importancia todavía no se aprecia verdaderamente en el mundo gentil. Cuando examinamos esta situación un poco más detenidamente, vemos que la Biblia es elogiada, incluso reverenciada, pero aún así muy pocas veces es leída y menos aún entendida correctamente. La mayor parte de la humanidad es iletrada bíblicamente, como dijimos al principio. No son pocos los relatos sobre la gran ignorancia que existe acerca de lo que la Biblia dice, hermano. A pesar del gran número de pruebas que confirman la veracidad de la Biblia, la fe puede creerla. La fe para creerla proviene solo de una relación personal con Dios. La duda y la incredulidad no son obstáculos insuperables. Aún personas que conocieron personalmente a Yeshua
Por ejemplo, tropezaron a veces. Como podemos ver en Marcos 9:24 dice, creo, por favor ayuda a mi incredulidad. Jesús tuvo compasión de ese afligido personaje y sanó a su hijo y le dio esa fe que él requería. Dios es comprensivo y entiende muy bien la naturaleza humana, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Una forma de buscar a Dios es por medio del estudio concienzudo y sincero y constante de las Escrituras. Una constante investigación de las Escrituras fortalece nuestra confianza en el Creador. Si usted estudia constantemente, con sinceridad y con devoción las Escrituras, se sorprenderá de lo que dice. Y a medida que vaya aprendiendo las verdades fundamentales, querrá estudiar más y más y más. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que hacernos de un maestro que nos enseñe Torá. No basta leer las Escrituras con cualquier persona. Hay que estudiar con las personas que tienen el verdadero conocimiento. ¿De dónde proviene este conocimiento? De la Torá misma, que le fue transmitida a Moshe, Moshe a su hermano Aarón, Aarón a todo el pueblo, a los sacerdotes, a los profetas, luego en los tiempos de Yeshua, a los mismos apóstoles y los maestros, los fariseos, que aunque algunos no ven a Yeshua, pero sí ven la Torá y la conocen perfectamente. Ahí está la fuente del verdadero conocimiento, los maestros de la Torá. Para concluir, quiero leer 2 salmos. El Salmo 1, que dice así, en la versión Reina Valera del año 2000. Dichoso el varón que no anda en el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Antes, en la Torá de Adonai se deleita y en su Torá medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cabe y todo lo que hace prosperará. No así con los malos, los que niegan la Torá, que son como la paja que arrebata el viento. Por eso no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Adonai cuida el camino de los justos, pero la senda de los pecadores perecerá. Finalmente, voy a leer acá el Salmo 119, que es el Salmo que más me gusta y que más me interpreta. 119, 97 dice, ¿cuánto amo yo tu Torá? Todo el día en mi meditación. Tus mandamientos me han hecho más sabio que mis enemigos. Siempre me acompañan. Más que todos mis maestros he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Más que los ancianos he entendido porque guardo tu Torá. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu Torá. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, la dulzura de la Torá. Más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por eso aborrecí todo el camino de mentira. Entonces, hermano, la pregunta inicial es, ¿la escritura es un mito, una realidad? Personalmente y de acuerdo con la ciencia de la arqueología, la Biblia es la verdadera palabra inspirada por Dios, vigente, real, que transforma al ser humano y a la civilización que quiere buscarlo y allegarse a él, tal como lo hemos hecho todos los que estamos aquí y los que lo han hecho alrededor del mundo, desde la creación de Adán hasta cuando el Mesías Jesús venga. Así que, hermanos, no dude de las Escrituras y no dude de que este mensaje fue escrito allá en el cielo, traído a la tierra y se lo entregaron a usted personalmente para que lo aprecie, lo atesore y se transforme en una persona completamente integral, física y espiritualmente. Hermanos, era este breve comentario que tenía preparado para ustedes. Shalom a todos. Feliz fiesta.